Los verbos deponentes en latín. Los verbos deponentes son aquellos que están enunciados y se conjugan en voz pasiva, pero no tienen un significado pasivo. Así que es una voz pasiva ficticia, solo en apariencia. Nos damos cuenta que estamos ante un verbo deponente cuando miramos su enunciado, en un vocabulario o en el diccionario. Todos los verbos deponentes acaban en or, su primera persona, ¿vale? Por ejemplo, tenemos proficisco, proficisceris, proficisci, profectusum o complector. Acaban en or, en cuanto vemos or sabemos que es una voz pasiva de un verbo deponente, una voz pasiva en apariencia. ¿Qué nos dan en el enunciado? Porque nos sorprende que no hay 5 formas, solo hay 4. Pues como siempre, en el mismo orden. Primera persona del singular, del presente indicativo. Eso acaba en or. Segunda persona del singular, del presente indicativo, pero en voz pasiva, gris. Infinitivo de presente, en voz pasiva de nuevo, por eso acaba en i. Este sí que es difícil a veces de localizar en una oración. Y el último es la primera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo en voz pasiva. Como hemos dicho que están conjugados en voz pasiva, pero no tienen un significado pasivo, la traducción siempre será en voz activa. Es decir, tenemos que obviar que está en voz pasiva. Por ejemplo, profectus est. Lo analizamos y es tercera del singular del pretérito perfecto indicativo en voz pasiva. Cuando miramos el vocabulario en el diccionario y vemos que viene del verbo proficisco, no podemos traducir fue salido, porque al ser un verbo deponente, su significado nunca es pasivo. Por eso lo traducimos como salió. Cuando lo vemos en las oraciones hay que tener en cuenta que los verbos deponentes no son de voz pasiva. Por lo tanto, no pueden tener complemento agente, que es el complemento típico de un verbo en voz pasiva. Sin embargo, si el verbo es transitivo, puede llevar complementos directos. Con una voz pasiva nunca entendemos que pueda haber un complemento directo. Sería un error grave. Sin embargo, con un verbo deponente, como no es voz pasiva de verdad, sí que podemos encontrar complementos directos. Un ejemplo. Caesar egalia in Italiam profectus est. Localizamos el verbo lo primero, profectus est, que es tercera del singular, el pretérito perfecto indicativo de voz pasiva. Pero, como hemos visto que es un verbo deponente, si nos lo anotamos está bien porque nos va a ayudar a la hora de traducir a acordarnos que no lo podemos traducir en voz pasiva. Funcionamos como siempre, buscamos el sujeto nominativo, que es Caesar, y bueno, aquí vemos 2 sintagmas preposicionales, que como el verbo profectus es intransitivo, que significa salir, pues no va a haber ningún complemento directo. Pero no encontramos ningún complemento agente tampoco. La traducción sería César salió de la Galia hacia Italia. El segundo ejemplo. A Emilia filium sum complectitur. El verbo complectitur está en tercera del singular, en este caso en presente indicativo, también voz pasiva. Pero como miramos en el diccionario y en el vocabulario que viene el verbo complector, que es un verbo deponente, nos tenemos que acordar que esa voz pasiva no es real, es solo gramatical. Por lo tanto, cuando vemos filium sum en acusativo, no nos sorprende y podemos poner complemento directo porque complector es transitivo. De ahí que la traducción sea Emilia abraza a su hijo.